Buenos días, damos inicio a la unidad 4 de esta materia Introducción a la Matemática para la Tecnicatura en Energía Solar de Cafayate. Ahora vamos a empezar a ver el tema que yo les diría, todo lo que hemos construido, hemos venido construyéndolo para tratar de llegar en la mejor forma posible a este tema que iniciamos ahora, que es el tema de funciones. A lo largo de la historia se han ido presentando diversas situaciones, diversos problemas, y para lograr el entendimiento de cómo resolver o cómo entender una de esas situaciones, es necesario ver de qué manera las cantidades que aparecen en la situación o en la situación problemática dependen unas de otras. Piensen ustedes cuando allá los científicos italianos del siglo XIII o XIV, creo, se interesaban por la cantidad o por la, digamos, por el tiempo necesario para recorrer una cierta distancia. Cuando agarraban su vehículo y partían con velocidad constante, más o menos era bastante fácil de predecir por una cuestión de proporcionalidad, si la velocidad era constante, cuánto tiempo les iba a llevar recorrer, por ejemplo, 5 kilómetros o 5 metros. Pero la cosa se complicó un poquito más cuando intentaron entender cuánto tiempo le llevaba a un objeto lanzado o soltado desde cierta altura, cuánto tiempo le llevaba llegar hasta el piso, los famosos experimentos en la torre de Pisa. Allí no hay exactamente una proporcionalidad entre la altura desde la que se deja caer el objeto y el tiempo que le lleva llegar hasta el piso. Entonces, digamos, la pregunta es cómo se relacionan en ese caso las distintas cantidades que hay en el problema, que en este caso, en ese ejemplo, son solo aparentemente dos cantidades. Una es la altura desde la que se deja caer y otra el tiempo que tarda en llegar al piso. ¿Cómo se relacionan esas variables? Bueno, resulta que cada ciencia tiene un conjunto de problemas en el que están involucrados una cierta cantidad de variables. Y justamente entender el problema y lograr resolverlo es entender cómo se interrelacionan esas distintas variables. El objeto de este curso ahora va a ser intentar formalizar cosas que probablemente a ustedes les suenen conocidas de su colegio secundario, eh, pero bueno, vamos, como siempre, vamos a tratar de profundizar un poquito, de organizar y de sistematizar esos conocimientos, desde qué es lo que entendemos por una función hasta ver de qué manera los, los distintos tipos de funciones que hay presentan distintos tipos de comportamiento y trataremos de que ustedes logren aprender cómo reconocer la interdependencia entre distintas variables que da una función con ver la expresión algebraica o el gráfico que representa a la función. Así que vamos a proceder a dar inicio entonces al estudio sistemático de las funciones. En general, como les acababa de decir, cuando en cualquier ciencia aparece un problema, lo primero que se trata de hacer es identificar cuáles son las distintas cantidades que intervienen en ese problema. Y esas cantidades nos permiten reconocer cuáles son las que nos interesa estudiar y cuáles provocan algún efecto sobre las otras, que si cambia una, cambia la otra. Entonces, eso da origen al concepto de variables, que son las cantidades, en definitiva, que aparecen en un problema. Y variables en el sentido de que hay una cierta aceptación de que ciertas cantidades van a variar y en esa variación van a provocar la variación o el cambio de otras variables. Por esa razón, clasificamos normalmente a las variables de un problema en dos tipos: las variables independientes y las variables dependientes.
se supone que las variables independientes son aquellos valores, aquellas cantidades que aparecen en el problema cuya variación produce una variación en otras. Por ejemplo, en el ejemplo ese que les decía hace un rato de cuánto tiempo tarda un objeto que se deja caer desde una cierta altura en llegar al piso, una variable, evidentemente, cuando uno cambia la altura desde la que suelta el objeto, va a cambiar el tiempo. Y si le interesa saber, conforme la altura cambia, cuánto es el cambio en el tiempo, la variable independiente en ese caso podría ser la altura desde la que se suelta el objeto, y la variable dependiente sería, en ese ejemplo, el tiempo que le lleva al objeto en llegar al suelo. Pensamos en un objeto, en ese problema, en el cual el peso es suficientemente significativo como para que, por ejemplo, la resistencia que le opone el aire al movimiento, a la caída, sea despreciable, porque si no aparece otra variable. ¿Está bien? Todo depende de cómo uno quiera, de cuál sea el problema que uno quiere investigar. En el caso de una bala de cañón, por ejemplo, que tiene peso suficiente, seguro que la resistencia del aire allí tiene poca influencia, y por lo tanto efectivamente las dos principales variables, y que una marca lo que va a valer la otra, son la altura desde la que se arroja la bala y el tiempo que le lleva en llegar hasta el suelo. Nosotros en este curso vamos a ver aquellas situaciones o aquellos problemas que nos llevan a la aparición de una sola variable independiente. Se llamará X, se llamará T. Hay una costumbre de llamarle X a la variable independiente, pero desde ya les aclaro, cada uno le llama como quiere a las cosas. Y una sola variable dependiente. También es costumbre o tradición llamarle Y, pero en el caso este, por ejemplo, de la bala de cañón, que cae desde una altura en un cierto tiempo, las cantidades, la variable independiente podría ser la altura, que por ahí suele simbolizarse con H, y la variable dependiente, o sea, la cantidad que depende de la altura, es el tiempo que le lleva llegar al piso, y eso lo simbolizaremos, qué sé yo, con una letra T o X e Y, o los nombres es lo de menos, lo que interesa son los conceptos. Veamos otro par de problemas un poquito más, incluso podría ser de la vida cotidiana. Ojalá no tuviéramos esta posibilidad de invertir en este banco. Hay un banco que nos ofrece pagarnos un interés del 2% por depósitos que se hagan por un periodo fijo de 30 días, o sea, un plazo fijo por 30 días, digamos. Y el banco dice, mira, vos me dejas X, yo te doy el 2% de ese X de interés y te devuelvo, por supuesto, el capital. Entonces, un ahorrista, que pueden ser ustedes mismos, que tienen al principio, en este momento, tienen 10.000 pesos, deciden, digamos, aceptar esta oferta del banco con la siguiente política. Los invierten por un periodo de 30 días al 2%, y deciden que cada 30 días, o sea, cuando se cumpla cada periodo, van a retirar los intereses, el capital, y con todo eso van a hacer un nuevo depósito. Es decir, con el monto depositado en el periodo anterior más los intereses ganados en el periodo. A ver, creo que se dan cuenta ustedes de que este problema apunta a ver cuál es la evolución de los fondos que tiene ese ahorrista, que tienen ustedes, en definitiva, si se considera que ustedes son los ahorristas, a medida que van pasando los distintos periodos. ¿Sí? Queda claro el problema, ¿no? O sea, si hago esto, dentro de 120 días, ¿cuánta plata voy a tener? Bueno, uno primero hace algunas pruebitas y dice, bueno, a ver, si arranco con 10.000, cuando transcurra el primer periodo,
y vaya al banco, a la ventanilla, ¿qué me tienen que entregar? Los 10.000 más el interés. ¿Cuánto es el interés? 2%. ¿2% de qué? Del capital que dejaste. 2% de 10.000 es 200. Por lo tanto, al cabo del primer periodo, les van a tener que dar, el cajero les tiene que dar 10.200 pesos. Pero como hemos dicho que ahí nomás, retirado eso, renuevan, dice, es como la terminología, renovó el plazo fijo. ¿Qué quiere decir? Retiró y ahí nomás sobre el pucho decidió poner en un nuevo plazo fijo los 10.200 pesos. Va a transcurrir otro periodo, los segundos 30 días. ¿Cuánta plata va a haber? Uno a lo mejor está tentado de pensar que como el capital inicial es 10.000 y el interés fue de 200, entonces cada nuevo periodo le va a dar un interés de 200 y por lo tanto una conclusión equivocada en este problema sería considerar que van a retirar 10.400 después del segundo periodo. No, porque también los 200 pesos adicionales a su capital están sometidos a la tasa del 2% y por lo tanto también hay un interés sobre ellos. La cosa es que de esto hay que sacar el 2%. Que es fácil, 2% es dividir por 100, o sea, tachar los dos ceros del final y me queda 102 multiplicado por 2 y es 204 que se sumarían a los 10.200, por lo tanto 10.404 sería el monto que el ahorrista tendría al cabo de los segundos 30 días, o sea, del segundo periodo de 30 días. Como hemos dicho, esa cifra la vuelve a depositar al 2%, va a transcurrir un tercer periodo, les ahorro la cuenta, pero tendrían que sacar el 2% de esto y sumárselo, eso es fácil de hacer. Quedan al cabo del tercer periodo 10.621 pesos con 8 centavos. O sea que si el inversor, después de transcurridos los tres periodos, va a la ventanilla del banco y quiere retirar lo que le quedó después de este proceso, si el cajero le da 10.600 pesos, lo está estafando. Este esquema de la evolución nos muestra que si nadie se queda con platita nuestra, este es el monto que tendríamos que recibir. Y por supuesto que el proceso sigue. Entonces la idea sería, ¿cuánto será en el periodo número 50 la cifra que tendrá? Bueno, una manera es hacer esto 50 veces. Es decir, a esto calcularle el 2%, sumárselo a lo que me quede, calcular el 2% y así hasta llegar a 50. Otra, un poquito menos cansadora, es tratar de buscar una fórmula para saber al cabo de 50 periodos cuánta plata queda sin necesidad de ir calculándola paso a paso. Lo que está claro es que la cantidad de plata que tiene el inversor depende de la cantidad de periodos que hayan transcurrido y por lo tanto es como que aquí hay dos variables intervinientes que son el tiempo transcurrido o la cantidad de periodos transcurridos, porque esa es la consigna del problema con los sucesivos periodos, la cantidad de periodos transcurridos y la cantidad de dinero que tiene el inversor después de transcurrido cada periodo. O sea que podríamos decir que las variables intervinientes son el tiempo transcurrido, que lo medimos en periodos, y por lo tanto, si lo llamamos t, como es habitual llamar a un tiempo, ¿qué podríamos decir del tiempo? Son periodos de 30 días. Si así tomamos como unidad de medida el periodo, o sea, los 30 días, vamos a tener un periodo, dos periodos, tres periodos. Incluso podríamos llamarle instante cero del problema, tiempo cero, a lo que se tiene al cabo antes del primer periodo. Por lo tanto, el tiempo, ¿qué tipo de variable, qué tipo de número sería? Y bueno, así como está planteado, si es cantidad de periodos, sería un número natural o el cero. Y la otra variable, la dependiente, digamos, sería el monto de dinero que el ahorrista lleva acumulado. Le podríamos llamar M. ¿Qué clase de número será? Ya
naturales no podrá ser, porque miren, acá mismo nos damos cuenta de que por lo menos necesitamos contar con números fraccionarios. Fraccionarios podría ser números racionales o números reales. Es habitual en esos casos identificar que el monto de dinero acumulado va a ser un número real. En general, cuando una de las variables es una cantidad de plata, uno diría podrían ser solo reales positivos o el cero. Pero si vamos a atacar problemas en los que puede haber ganancias y pérdidas, mejor que estemos dispuestos a aceptar que la variable pueda ser un número negativo también. Así que por eso les digo, cuando hay una cantidad de dinero, posiblemente la mejor elección sea suponer que esa cantidad de dinero la vamos a medir en en cifras que son números reales. Ahora, si uno se da cuenta y lee de nuevo este enunciado, va a ver que aparecen otras cantidades. ¿Cuáles son esas cantidades? Ya, digamos, los 30 días corresponden a un periodo y están metidas dentro del tiempo, pero la tasa de interés del 2% y el capital inicial, porque capaz que otro ahorrista, otro de ustedes tiene, qué sé yo, 50.000 pesos para hacer estas inversiones. Entonces, la tasa de interés del 2% y el capital inicial de 10.000 pesos, se supone que son cosas que están fijas y una vez fijas esas cosas, esos números, ya el problema de ir viendo cómo evoluciona la cantidad de m conforme va transcurriendo, va cambiando la cantidad p, cuando están fijas esas cosas, esas no son variables, sino que son cantidades que vamos a llamar parámetros del problema. Un parámetro podría considerarse una variable si uno quiere, pero muchas veces un parámetro es una cantidad que a medida que se desarrolla el problema permanece fija. Y en otro problema similar podría cambiar, por ejemplo, la tasa de interés. No es que si cambia la tasa de interés, si en vez del 2% el banco nos hubiera ofrecido el 3%, el análisis que haríamos sería parecido y la manera en la que va a variar la cantidad de plata acumulada conforme va pasando el tiempo probablemente no cambie mucho. Es decir, los parámetros son cantidades que no son las que varían a los efectos del problema, sino que dos valores diferentes del parámetro generan dos problemas de igual razonamiento para poder resolverlos. ¿Sí? Por ejemplo, piensen ustedes en el problema de la altura y la altura desde la que se deja caer la bala de cañón y el tiempo que le lleva al objeto llegar hasta el piso. Ustedes que ya seguramente han visto algo de movimiento uniformemente acelerado, habrán visto que ese problema se resuelve considerando la ecuación de movimiento uniformemente acelerado. ¿Cuál es la aceleración? Y bueno, en una caída libre, la aceleración actuante es la aceleración de la gravedad, que aquí en la Tierra vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración de la gravedad es una cantidad que interviene en ese problema, pero es una cantidad que interviene, digamos, de manera fija. ¿Y para qué considerarlo entonces? Obviamente uno dice la aceleración de la gravedad no va a variar. Bueno, no va a variar en la Tierra, pero si van a hacer ese mismo experimento a la Luna, que tiene otra masa y otra capacidad de atracción gravitatoria, la atracción, que es justamente lo que mide esa aceleración de la gravedad, va a cambiar. Así que si van a resolver ese problema, podrían considerar a la aceleración de la gravedad como un parámetro del problema, de modo tal que cuando hagan las mediciones y deducciones para la Tierra va a valer 9,8. Cuando lo hagan para la Luna vale creo que la cuarta parte de ese valor. Otro ejemplo de problema, yo lo voy a
leer al enunciado y ustedes van a poner pausa y van a tratar de identificar las variables y los parámetros que intervienen de la sola lectura del problema. Supongan ustedes que hay una especie cuya población, o sea, número de individuos actualmente, digamos que la especie está en extinción y el número de individuos disminuye el 1% cada año. Y que actualmente existan 1.000.000 de ejemplares de esa especie. ¿Sí? O sea, ahora hay 1.000.000 de ejemplares, pero año a año, al final de cada año, uno los cuenta los ejemplares y van disminuyendo a razón del 1%. Si ahora hay 1.000.000 de ejemplares, dentro de un año va a haber un 1% menos del millón. Y la pregunta es, ¿cómo evoluciona esa población, o sea, la cantidad de individuos de esa población conforme transcurren los años? Bien. El proceso, parecido a lo que veíamos hace un rato, sería 1.000.000 es lo que hay ahora. Transcurrido el primer año, ¿cuánto va a haber? El 1% menos, o sea, este número se va a achicar un 1%. El 1% de 1.000.000, ¿cuánto es? 10.000. Tachamos dos ceros porque es como dividir por 100. Y si a 1.000.000 le sacamos 10.000, nos quedan 990.000 individuos. Digamos que es bastante drástico. ¿Cuánto va a quedar al segundo año? No es que vaya a bajar otros 10.000, porque 10.000 era el 1% sobre esto. Dentro de un año, cuando haya 990.000, va a haber un 1% menos que esta cantidad. Bueno, el 1% es 9.900, o sea que a esto habría que restarle 9.900, nos queda 980.100 individuos. Al cabo del tercer año, con un 1% reducido a esto, va a pasar a 970.299 y va a seguir el tiempo y evidentemente la especie se va extinguiendo, va desapareciendo. Entonces, suena razonable preguntarse, che, ¿cuándo vamos a llegar a los 500.000 para que activemos todas las leyes de protección a ese tipo de especie para que no se nos extinga? A menos que sea una especie que querramos que se extinga, pero supongamos que no. Entonces, entender un problema y entender de qué manera están interrelacionadas las variables que intervienen en un problema nos puede dar pistas sobre cómo responder a preguntas relacionadas a ese problema. Bueno, ustedes ya han puesto pausa y han dicho acá las variables que intervienen son, a ver si coincidimos. Una, el tiempo transcurrido. ¿En qué lo podríamos medir? Bueno, el tiempo es un continuo, pero si hablamos de año como unidad de medida, puede ser razonable tomar que los tiempos son la cantidad de años, 1, 2, 3, y uno diría 0 para el tiempo actual, para el momento actual. Pero también les hago ver que hay una pregunta naturalmente que yo me podría hacer si esta es la consigna que se ha mantenido durante mucho tiempo. ¿Cuánto había el año pasado? ¿Cuántos ejemplares había el año pasado? ¿Cuántos había hace 100 años? Entonces tiene sentido también en este caso que el tiempo pueda ser una variable entera. Y la otra variable que interviene obviamente es la población, la cantidad de habitantes o de miembros de la especie esa que van quedando. Le podríamos llamar P por población. ¿Y qué clase de número sería? Bueno, por supuesto que podría ser un número natural. ¿Por qué? Porque, digamos, no tendría sentido en pensar qué quiere decir menos 8 individuos en este contexto. ¿Sí? Tener una población, uno sabe que cuando eventualmente si llegara al cero, de ahí no podría bajar. Si es que llegáramos al cero, no podríamos bajar. No podríamos tener una cantidad negativa de individuos en una población. Por eso es razonable que midamos la población a través de un número natural. Aparecen otras cantidades que son la cantidad, digamos, de miembros
al inicio del problema, el millón, y la tasa de disminución, ¿sí? Y esos serían nuestros parámetros en este caso. La tasa de disminución de la población, que es del 1%, y la población inicial, que es de 1.000.000. ¿Qué es lo que uno busca con resolver este tipo de problemas? En realidad busca no solo decir, las dos variables que intervienen son esta y esta, sino cómo dependen estas dos variables. Por ejemplo, si cambia el tiempo transcurrido, cómo cambia la población, que es como está enunciado este problema. Ese es el objetivo. Y eso se hace a través del objetivo de conseguir por ejemplo, en el mejor de los casos, una fórmula que me diga cómo va variando la población.